arbusto, y le digo, cuidado, le dijimos, oye, cuidado, la señora te está mirando. Una señora que se supone apareció de una cabañita destartalada, abandonada, y en el momento en que reaccionamos, la señora había desaparecido. No, hombre, si esto viene de España, traída por barco, el que la trajo fue asesinado. Y entonces le digo, pero abran. Y se oía, ¿no? Así, abran. Abrimos y no había nadie. TV Monterrey Studio, AP Promotion, Network Solution del Norte, Tacos El Amigo, All Week Insumo para Cafetería, El Yuque Coffee Time, Licenciado Marcial Herrera y Familia, Magno Food Service, Bienes Raíces Cadereyta, Holy Coffee, Cami Diseño Láser y King Box presentan Misterios Paranormales. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro programa más de Misterios Paranormales. Primer programa del año. Empezamos ahora sí con el pie derecho, con un gran invitado que afortunadamente hay a raíz de un programa alterno aquí también en TV Monterrey, que es Queremos Escucharte. Tuvimos la oportunidad de conocerlo en persona, de conocer su gran trabajo, conocer su gran trayectoria, y pues es autor, actor, director y productor de teatro y muchas cosas más, ya con una trayectoria impecable de más de 40, 50 años en el gremio, y pues estamos totalmente orgullosos de tenerlo aquí con nosotros, al buen don Fernando Larrañaga Travesí. Don Fernando, bienvenido a Misterios Paranormales. Muchísimo gusto, Pedro, Alex. Gracias por esta nueva invitación. Ya tuve con ustedes una experiencia muy hermosa allá estando en Monterrey. Y te quiero decir algo que pareciera increíble, pero yo en marzo voy a cumplir 84 años y sigo trabajando. 84 años, debuté a los 6 años. Mi primer cheque propio mío, me lo dieron a los 14 años. O sea que ando rebasando los 70 años de profesión. Los 70 hermosos años de no dejar de trabajar, no te digo ni un día, pero ni ningún año. Una cosa tras otra, una cosa trae otra. Entonces yo lo digo con mucho cariño y con mucho amor, porque todo el mundo dice, tengo 30 años, 40 años que son muy hermosos. No, yo ya rebasé los 70 de profesional. Sí, comenzamos de los 14 a los 84, de los 6 años a los... Pero lo hago con mucho gusto, mi querido Pedro. Perfecto. No, pues sabemos de su gran trayectoria y de su gran valor como persona. Tuvimos la oportunidad de conocerlo precisamente acá en Tierras Regias por la obra de Helen Keller, y desde entonces creo que se ha cultivado una muy buena amistad, y pues sabemos del gran conocimiento que tiene en el rubro, del gran conocimiento que tiene como persona, y las veces que hemos platicado sabemos que son pláticas muy nutridas, en donde aparte de pasar un buen momento nos llevamos un conocimiento a casa. Y pues para la gente que no tiene el gusto de conocerlo, don Fernando, porque pues cabe recalcar, es de nacimiento peruano, pero sé que en gran parte de su vida y en gran parte de su corazón lleva también una parte de México, porque pues ha tenido bastantes experiencias acá en nuestro país, donde pues sabemos que siempre ha tenido pues estos escalones que ha ido subiendo a través del tiempo en su trayectoria profesional. Pero para la gente que a lo mejor lo ha escuchado, pero que no ubica perfectamente su trabajo, específicamente su trabajo, ¿cómo podría describir quién es don Fernando Larrañaga?
Fernando Larrañaga debuta a los 6 años en las giras de mi abuelo, don Fernando Travesía Rebolledo, en lo que se llamaban giras por toda América Latina a lomo de mula. Se rentaban 400 mulas para llevar 35 actores, 12 obras de teatro, decorados de papel para poder doblarlos, plancharlos y colgarlos por toda América Latina. Así comenzó mi historia de los 6 a los 12 años, viajando por senderos, porque la mula tiene la ventaja de que pisa y asienta antes de caminar. El burro y el caballo se desbarrancan muy fácilmente. En esa época no habían carreteras, eran senderos, se viajaba de un país a otro en buques de pasajeros y se viajaba a través de los ríos, a través de esos barcos de rueda antiguos, como es el caso del río Magdalena en Colombia. Así es como nace mi vida, hasta los 12 años más o menos en que llega la radio, el gran invento de la radio, y eso mata, entre comillas, al teatro, porque la gente ya se quedaba en su casa a tejer, a juntarse en familia, ni siquiera como lo hacemos ahora, alrededor de una radio para oír las radionovelas, los programas cómicos de la época, los programas de aventuras. Y de allí, de la radio, a mis 12 años, ya yo hice muchos radioteatros. Trabajé en ese caso en Lima, Perú. Dirigí radioteatros. Tuve un programa especial que se llamaba En las noches donde termina la música, empieza la poesía, donde yo lo que hacía era pegaba así mi voz y le hablaba al oído a las mamás, a las señoras, y nos hacíamos amigos, y yo les contaba y ya me pedían consejos, y llegaban alteros de cartas que al final yo me tuve que decidir a no seguir porque no me dejaba tiempo para dormir. Hacía radio, televisión, ya había comenzado la televisión, me tocó fundar a los 17 años la televisión comercial peruana, la primera telenovela, los primeros programas de historia y los primeros programas unitarios en la noche. Y luego fui casi dueño de un cabaret en la época que la famosa Miss Universo, que después se casó con don Miguel Alemán, prácticamente éramos como muy amigos, y trabajaba ahí en el cabaret. Hacía de todo. Fui bombero, paracaidista, rescatista. Fundé el cuerpo de bomberos aerotransportado en Perú. Volé avionetas y yo quería ser piloto comercial, pero pudo más el amor, el arraigo que tengo por el teatro, que me dediqué a ser actor. De la televisión peruana, del teatro peruano, que me tocó hacer obras de autores muy importantes, vino una novela que se llamó simplemente María, que fue la que me dio la entrada a México, con Blume, Ricardo Blume, Sabi Camalis, Braulio Castillo de Puerto Rico. Y en 1971, en diciembre, llego a México para encabezar junto con Jaime Fernández y Jorge Labat una telenovela que creo yo ha sido la más famosa de toda la historia, Los Hermanos Coraje. Fue la primera telenovela que se pasó en la noche, a las 9:30 de la noche, la primera telenovela no hecha por Telesistema Mexicano de don Emilio Azcárraga, que después se convirtió en Televisa, y la primera novela que se repetía al día siguiente a las 5 de la tarde, donde ahí se comenzaron a crear las famosas fábricas de televisores. La gente no tenía televisores en blanco y negro. Y luego viene el color junto con nosotros y programas tan importantes como Los Hermanos Coraje, como Los Polivoces, Chespirito, Los Sábados Espectaculares de Raúl Velasco, que después se convirtió siempre en domingo. Y entonces se juntaba la gente en las esquinas de las tiendas Viana de aquella época a ver la programación nocturna todas las noches. Se hablaba de 100, 200, 400 personas ahí, copaban la calle, donde entonces don Emilio Azcárraga Vidaurreta decidió hacer la famosa fábrica de televisores y se vendían como pan caliente. Así fue mi entrada a México a través de la televisión de esa telenovela, y entonces yo decidí quedarme en México. Me invitó
don Emilio Azcárraga a quedarme en Televisa, que se llamaba en esa época Televí S.A., y me tocó hacer la primera telenovela producida por Televisa en México, que se llamó El Honorable Señor Valdés, junto a López Tarso, Irma Lozano. Así fue donde ya me quedé con Televisa, en que tengo una antigüedad de 53 años. Tengo 56 años viviendo en México. Claro que me considero un total mexicano. Conozco más de México que muchos de otros países. Amo México profundamente. Sufro con México profundamente. Amo el Cruz Azul. En fin, soy muy mexicano en todo lo que hago, pero lo más importante es que con México yo he recorrido todo el país con teatro infantil como La Sirenita, El Jorobado de Notre Dame, La Bella y la Bestia, a lugares donde eran prácticamente lugares que no habían visto nunca una obra de teatro en vivo. Nos preguntaba la gente, ¿a qué hora comienza la película? Así recorrimos todo el país, creo que lo conozco un 90%, y después con las giras grandes me convertí en productor y promotor de teatro y saqué de gira a Silvia Pinales Main, a ¿Qué tal Dolly? Con Silvia López Tarso, Vaselina con el grupo Timbiriche, que fue, o sea, eran 4 mudanzas, 4 autobuses, 100 personas, 15 técnicos, 10 parejas de bailarines, con una federación teatral maravillosa que ha ido desapareciendo, donde así convertíamos jacalones, ¿no? No eran teatros, los convertíamos en teatro porque esta gente engarruchaba a 20, 25 metros de altura para colgar las varas de madera donde se colgaban los telones. Entonces, comedias musicales como José el Soñador, que tenían 18, 20 cambios de escenografía, conseguíamos hacerlas con 10, con 11, ¿no? Toda una epopeya, viajar por todo el país, cuando se podía viajar y se podía dormir en cualquier lugar que te diera sueño, bajo las hermosas estrellas, cielos preciosos de México, y no pasaba nada. Ya con el tiempo eso se ha ido diluyendo. Pero luego aquí en México produje obras ya para adultos, como El Coleccionista, donde sacamos varios premios. Produje con Enrique Álvarez Félix la famosa obra de teatro de los homosexuales en la guerra. En fin, algunas cosas se me van ahorita de primera mano, pero seguí yo mi carrera en teatro, en cine, en televisión, hasta que llegaron las series. Y entonces me contrataron para Somos, Netflix, a través de Netflix, una serie muy espectacular, sobre todo una matanza que hizo el Z40 y el Z42 en Coahuila, que ahora están presos en Estados Unidos. Una serie muy interesante que se llama El Colapso, que esa la produjo ViX, donde anticipamos cómo va a ser el día en que la verdadera riqueza de una familia o de alguien va a ser los que tengan para comer, cuando se acabe el agua, cuando se acabe la comida y sea muy difícil tener en la casa una despensa, ¿no? Casas asaltadas para poder robarse la comida de otra gente, ¿no? O sea, un poquito apocalíptico, pero yo creo que algo de eso puede pasar. En fin, mi carrera ha sido muy vasta. Fui promotor empresario de un circorama espacial, el primer circo dedicado a los trapecistas colgados de unos cohetes del espacio, y donde ahí trabajó con nosotros Capulina. Se enamoró del circo cuando él terminó el contrato con nosotros, porque ese circo nos lo quemaron. Quemaron el circorama espacial. Capulina tuvo su propio circo. Y me tocó hacer en el famoso 77 ¿cómo se llama? Las épocas de Baco en la zona rosa Cabaret, donde yo en esa época cantaba canciones. También fui cantante, tuve un conjunto con mis hermanos que se llamó los Golden Boys, a raíz de que yo hice una obra de teatro en Perú que se llamó El Golden Boy, que es la historia de un boxeador
que es violinista, pero es muy buen boxeador, y entonces le meten a una mujer de por medio para que se olvide del violín. Los Golden Boys, The Same People, Gloria Travesí, mi mamá, actriz, cantante, productora, escritora famosa, ya fallecida, grabamos a través de un conjunto que se llamaba Gloria Travesí y sus hijos cantan. En fin, he hecho de todo, pero mi alma mater, y de eso nací en teatro, he vivido en teatro y moriré en teatro si Dios quiere, es el teatro. Y el teatro me llevó a hacer estas giras que te digo, donde viajábamos de noche para trabajar todo el día, y entonces ahí también encontré mucha riqueza de lo que se llama lo paranormal, que eso es muy interesante. ¿Por qué motivo el teatro o las iglesias o los cementerios tienen mucha conexión con aquello que llamamos paranormal? Porque en los teatros hay unas vivencias diarias y los escenarios, los palcos antiguos, guardan todas esas vivencias de actores, actrices, cantantes, bailarines, público que está totalmente comprometido, y se mueven muchas fuerzas, muchas vivencias, como que fueran zonas de imán para atraer a aquellos que en alguna forma consiguen presenciarse, hacerse presente su presencia. Y en las giras, pues, en las giras que hacíamos decían, ¿cómo? ¿A ti no se te presentó el que se te pega en la ventana y viaja contigo 2, 3, 4 kilómetros? O sea, yo viví algunas cosas muy interesantes, les voy a contar una. Estábamos en plena carretera, yo iba en mi camioneta vigilando que todas las mudanzas llegaran a la siguiente ciudad de una obra grande, creo que fue José el Soñador, y mi personal de carga de los camiones, uno de ellos, el jefe, era el Traca, un hombre gordo muy fuerte, y habían parado a cenar en la carretera, y entonces yo me paré a cenar con ellos, y esto lo vi yo, y el Traca se para a hacer sus necesidades paradito ahí contra un arbusto, y le digo, cuidado, le dijimos, oye, cuidado, la señora te está mirando. Una señora que se supone apareció de una cabañita destartalada, abandonada, y en el momento en que reaccionamos, la señora había desaparecido. Y el Traca regresó muy, muy, muy nervioso. Así pasaron muchas experiencias. Yo tengo una fe muy grande en Dios, una fe muy grande en Jesús. Tengo entendido que inclusive en este momento nos pueden estar acompañando presencias, nos pueden estar oyendo presencias, porque en el fondo hay mucho misterio en darle a la gente, decirle, ten cuidado, ten miedo. Y hay muchos como yo que no le tenemos miedo. Entonces, esa conversación viene de yo haberles contado en Monterrey que estando en la ciudad de Saltillo, me senté en una de las últimas butacas del pasillo del Teatro del Seguro Social y muy claro, pero muy preciso, alguien me dijo al oído, ¡hola! Y yo lo conté como anécdota quizás, como experiencia quizás, porque creo que aquellas personas que tienen la facilidad para conectarse, algunos le llaman el más allá, otros le llaman lo paranormal, otros le llaman presencias que andan sueltas, que no sabemos realmente, tratamos de imaginarnos, pero no sabemos cómo es. Tienen esa antena especial. Acuérdense que ha habido programas muy famosos, ¿no?, como La Mano Peluda, donde se llegaron a presenciar y a sentir cosas increíbles, según me contaban, ¿no? Donde lo presencial no solamente es para hacer daño. Yo conocí y estuve presente en varias operaciones que hizo la famosa Pachita, donde vi increíblemente a Julio Castillo, un director de teatro que ya descanse, que trabajamos juntos. Yo vi cómo con la mano, con una cuchara de sopa, abría a las personas
les metía la mano y las arreglaba. Todo eso tiene un misterio y no sabemos por qué explicarlo bien, ¿no? Pero yo siento que la presencia se deben a que no sé si es un segundo plano, no sé si es algo que está con nosotros pero que no se puede materializar, pero por ejemplo, en el año 2010 falleció mi esposa después de 46 años y lógicamente pues fue 46 años de matrimonio, fue un proceso muy duro, yo prácticamente no sabía qué hacer, pero vivíamos en Acapulco y la segunda noche de su fallecimiento hubo una tempestad, un de estos movimientos de naturaleza, creo que fue el Boris, un huracán, y se nos estaba metiendo el agua, y entonces yo le dije a mi esposa, que en paz descanse, ayúdame Gladys, ¿qué hago? Y sentí un golpe muy fuerte en el cuarto de al lado. Fui a ver y resulta que un casco de paracaidista que yo tengo, y aquí lo tengo colgado, que no tenía forma de zafarse porque estaba sobre un clavo muy grande, había caído como 3 metros. Luego al día siguiente, comentando esto con mi hija Patricia, que estaba ahí, le digo, oye Pati, yo creo que tu mamá anoche se nos presentó por esto y por esto, y en ese momento se echó a andar la licuadora a alta velocidad. Cuando esa licuadora, por todo lo que hay en Acapulco, siempre se daña muy rápido por la sal del mar, había que meterle el dedo muy duro para que funcionara la alta velocidad, ¿no? Son cosas que pasan en el Teatro Usigli. Entrando me dijeron, en la parte alta del escenario, porque es un teatro con escenario semicírculo, me dicen, ahí estoy seguro que tú vas a ver, tú que tienes contacto con Dios, me decían, tú que tienes contacto con los aparecidos, vas a ver a un señor muy elegante, muy antiguo, que a veces aparece ahí. Y yo te juro, les prometo que no les miento, en algún momento, estando yo viendo un reensayo o un cambio de luces, con el teatro vacío, miré y era la sombra de alguien con el bastón sentado y con sombrero antiguo. Pero fue una cosa así como diciendo, mírame que me voy, ¿no? Lo miré y se fue. Y se desaparecen de una forma en que no te das cuenta, es como si como si tu visión se hubiera equivocado. Sí, como algo se difuminara. Sí, o sea, no es como nos muestran las películas o como vemos que hay niebla, que hay neblina, ajá, que hay humo, ¿no? Es como, no sé, cuando contraté yo a Silvia Pinal para que en paz descanse mi hermosa amiga, a mí me gustaba en el antiguo Teatro Silvia Pinal, que después se convirtió en iglesia cristiana, en las noches después de las juntas que hay que tener para sacar toda una compañía de teatro, comedia musical, a mí me encantaba mucho echarme en el escenario boca arriba, a oscuras casi, cerrar los ojos. Lo he hecho en muchos teatros y es increíble la cantidad de sonidos que hay, la mayoría muy similares a un viento que mueve algo, a un viento que podría mover ramas. Dicen que son los decorados que están colgados moviéndose, ¿no? Pero sí es increíble. Ahora, con la tecnología moderna, yo estoy muy asombrado con algo que alguna vez, cuando apareció el WhatsApp, cuando aparecieron los celulares,
y esto de los videos y los reels, yo le comenté a mi compañía, mi familia, este es el nuevo idioma. No sé si es idioma de Dios, no sé si es idioma de Jesús, no sé si es alguna forma de comunicación nueva necesaria, porque si uno se mete en los reels y van saliendo uno tras otro, las cámaras captan cosas que no hubiéramos creído nunca que suceden. Sí. Sí, totalmente. Los animales, los perros avisando que va a chocar un auto ahí cerquita, agarrando a un bebé y escondiéndolo debajo de la escalera cuando se viene casi un terremoto. O sea, el sexto, séptimo, octavo sentido que tienen los gatos y los perros, que son los que tienen más comunicación con nosotros, a lo mejor hay otros que tienen más, anticipan, algo les hace saber que algo está pasando, ¿no? Sí. Cuando las aves vuelan porque hay un incendio forestal o porque está comenzando un incendio. Pero esto de los... Yo he llegado a coleccionar un tiempo algunos videos muy importantes de cosas que captan las cámaras y que uno, por más que digan, sobre todo, ahora ya hablan de la inteligencia artificial, que yo honestamente no me gusta, yo la odio, porque todo se me hace mentira. A mí me gusta lo real, lo realista, pero es muy interesante es que al poner cámaras por todos lados, gente durmiendo, el gato salta en la cama, el perro avisa en la noche, ¿no? Y a lo mejor nos pasa a nosotros todas las noches, todos los días, pero como somos gente de bien, gente de buenos instintos, de buenos intereses por los demás, pues pasan desapercibidos. ¿A usted le ha tocado, don Fernando, llegar a grabar algo o ver algo que haya pasado en algún lugar donde usted haya estado? No, fíjate, porque primero que nada el celular aparece hace muy poco. Lo que sí te puedo contar es que en esas giras a lomo de mula por toda América Latina, nosotros los más jóvenes de la familia en un hotel de Colombia, vimos levantarse a un señor de un sillón y salir volando por la ventana hacia arriba. Yo tengo muy claramente ese recuerdo. Lástima, no había en esa época cómo filmarlo. Y avisamos, oye, el señor se ha caído por la ventana y el señor estaba sentado. Se acababa de morir, ¿no? Y otra cosa, en esa época, en esas giras, las grandes compañías de 30 actores viajando con varias obras de teatro se juntaban en la noche a jugar al póker. Los hombres se jugaban las esmeraldas colombianas que traían todos en una caja, ¿no? Al póker. Las mujeres se dedicaban a volver a coser el vestuario que estaba dañado, a coser las lentejuelas sobre todo, y algunos, los más jóvenes, jugábamos a la ouija. Y entonces a mí me pasaron cosas muy interesantes estando en Perú. Este actor español, Gustavo Rojo, jugó a la ouija ahí, y entonces la ouija le avisó que tenía que comunicarse con su hija urgente. Se comunicó por larga distancia y su mamá acababa de morir. La ouija en algún momento en Colombia dijo: cuando lleguen a Lima, Perú, en la esquina de tal calle con tal calle, de un terreno baldío, hay una piedra en la base de la esquina, una piedra muy brillosa que tiene un hueco. Allí estoy enterrado. Sáquenme y denme santa sepultura. Mi abuelo nos cuenta después que llegaron a Lima, Perú, y oye, ¿te acuerdas? Vamos a ver la famosa calle esa, a ver si está y ahí estaba la piedra. Claro, no dijeron nada a nadie, porque ¿cómo le cuentas a la policía cómo supo usted que ahí había un muerto? Pero no deja esto de ser muy interesante, porque de alguna forma u otra, muchos de los radioescuchas de quienes nos están escuchando ahora, no se han puesto a meditar ni a pensar que todos nosotros somos una especie de antena
no sé si parabólica, de antena conejo, de antena, pero si Marconi y Nikola Tesla consiguió encontrar cosas maravillosas en la naturaleza, con lo cual tenemos luz, con lo cual hay inventos, ¿por qué no podemos ser antena? Hay asociaciones, hay un grupo que se llama los Subúes, que yo los contacté hace muchísimos años, donde hacen las llamadas tenidas, las llamadas juntas, para juntar las antenas humanas y tratar de, inclusive intentando materializar la presencia de seres queridos, hay mucha superchería y mucha tranza, ¿no? Pero yo sí creo que somos una antena. ¿Quién de nosotros no ha tenido un sueño raro que después de una forma u otra se materializa, ¿no? ¿Quién no dice, caray, yo soñé que pasaba por aquí y mira, es igual como lo soñé y nunca había estado por aquí, ¿no? Las mujeres tienen un sexto sentido, dicen que los hombres no lo tenemos y lo tenemos atrofiado, que anticipa muchas cosas, ¿no? Hijo, te vas a caer, y el hijo se cae. No hagas esto porque te puede pasar esto, y le pasa. Pero en fin, el teatro es una forma que yo conozco porque lo he vivido toda mi vida. El teatro es un vínculo, vamos a llamarlo así, una forma de tener contacto con todos aquellos, llamémoslo seres, presencias, espíritus. Energías. Y ahora, Energías. Hay algunos videos donde no sé si lo están haciendo con algún efecto especial, donde vemos cómo se desprende algo de alguien que acaba de fallecer, ¿no? Ay. Los famosos reels. Pero es muy interesante esto que están haciendo ustedes. En el caso de La Dama de Negro, yo hice una gira como promotor, como empresario de Odiseo Bichir y Rafael Perrín, y allí me contaron cómo esa obra conseguía que hubiera presencias en el público. Las veces que yo vi la obra donde se apaga todo y tú crees que te van a tocar, escuchas a una señora que grita por acá, alguien que grita por allá, no me toques, no estén jugando, ¿no? Y luego ellos te prometen que no hay, que me decía Rafael Fernando, nosotros no contratamos a nadie para que asuste a la gente. ¿Cómo podemos bajarlo en plena platea y que se meta en medio de la butaquería, en la fila G al medio? Más que en ser nosotros, es el consciente de cada uno o el inconsciente de cada uno que en ese momento abre su puerta, su parabólica, abre su antena, abre su conexión y siente que lo tocan, y lo sientes, y a lo mejor no te tocó nadie, pero ya es el hecho de que la obra de teatro te lleva a ese momento, que es el que hace que la gente vaya y la recomiende, ¿no? Porque es un momento de terror, es un momento de miedo, cuando sabes que estás en un teatro, cuando sabes que estás al lado de tu familia, cuando ya viste quién está delante tuyo y quién está detrás. Es muy interesante esto. Don Fernando, ahorita de las experiencias o de lo que nos ha compartido, me surgieron ahí algunas dudas. Por ejemplo, en el caso, vaya, sé que conoce demasiada gente por la cantidad de tiempo que lleva en el rubro y que posee tanto cine, televisión, teatro, siempre son actividades de conocer cada día gente diferente, gente nueva. Primero, pues comentó de haber estado presente ahí en algunas de las curaciones de Pachita. Sabemos que Pachita, pues, mucho se impulsó mucho también por la relación que tuvo con Jacobo Grinberg. ¿Llegó a conocer alguna vez a Jacobo Grinberg? No lo ubico a él. Yo conocí a Pachita por una actriz argentina que trabajamos juntos, que era amigo del grupo, y que ella después murió de la forma más increíble.
se le quedó parado en el cruce del tren aquí en Polanco, se bajó y el tren arrastró el auto y se la llevó a ella. Ella fue la que me llevó 2 veces y nos dejaban entre asomarnos, o sea, nunca estuve al lado de la Pachita viéndola así directamente. Siempre fue a 3 metros, 4 metros las 2 veces. Ujú. Pero Julio Castillo, una noche en el Teatro Rambal que yo administraba, porque manejé 4 teatros, el Rambal, el Urueta, y administré el 5 de diciembre y el 29 de diciembre. Julio Castillo nos contaba lo que sintió cuando era decía, como si una brisa le entrara en el cuerpo, como si algo a veces un poquito frío o una brisa, un vaho caliente. Así me acuerdo que decía, como un vaho caliente. Y Julio vivió mucho, estaba desahuciado. Julio Castillo, director, que además está en el internet, vivió muchos años después de la operación de Pachita. Pero yo creo que eso es lo más espectacular que yo he visto, cuando sé que hay gente que obra milagros, hay gente que tiene la capacidad pero abrir un cuerpo humano y cerrarlo sin coser, no te puedo decir, te mentiría si yo lo vi a 1 metro, 2 metros, 3 metros, ¿no? Casi siempre fue cuando venía el alarido, ¿no? Y luego había un equipo alrededor de ella muy profesional, muy silencioso, muy callado. Algunos de ellos no sé por qué motivo caminaban con zapatillas con suelas de goma, no sé por qué el motivo. Pero sí fue una experiencia. Ya después, cuando quise volver, ya se había difumado el grupo, ya también la Pachita lo hacía de otra forma, menos público, ¿no? Y ya todo se convertía en dicen que, oye, me contaron que, sí, me dijeron que, cuando todavía no teníamos los chismes de las redes, ¿no? Sí, pero pues, vaya, usted, a pesar de no haber estado al lado, sí estuvo a una distancia bastante considerable presenciando este tipo de sanaciones o de intervenciones, como se le quiera llamar. Y lo poco que vi antes de una de alguna intervención de las 2 que yo vi, una de ellas de Julio Castillo, no era una mujer que entrara en trance. Lo único que recuerdo de ella es cerrar los ojos, que le limpiaran el sudor, no quería que limpiarse con sus manos, no usaba guantes, y las 2 manos en esta actitud, antes de comenzar a operar. Las 2 veces, las manos así como si viera a través de ellas, no sé, ya uno se va, y mira que yo como director de teatro y actor trato de no dejarme llevar, ¿no? Sí. Pero lo cuento porque yo creo que tu programa es tan importante como el hecho de investigar, de tratar de primero que nada dar a conocer en tu investigación. Y no sé, pues hay fotografías, sí, hay películas, hay documentales, de cosas documentadas que son increíbles, ¿no? Pero el tener el celular ya últimamente, yo no sé si también con la edad, con la incredulidad que te da la edad avanzada, hace un buen rato que no tengo. Con Helen Keller no nos ha pasado esto, más que esto en Saltillo, que me senté yo en la última fila, a cabecera de fila, estaba prácticamente el siguiente escalón era el pasillo, y escuché muy claramente, pero claramente, que me decían al oído, ¡hola! Esto mismo también le pasó acá, ¿no, don Fernando? En el Teatro Fidel Velázquez de Escobedo, ¿no?
Así es. Allí lo que pasa es que algo me hizo mirar a un lugar donde no se veía nada y no fue un hola pastoso, sino que fue un hola como hasta más amigable, ¿no? Hola. ¿Cómo? ¿Quién? Y ya no se repitió. Pero clarito en el Fidel Velázquez fue hola. Es increíble, ¿no? Es maravilloso poder hablar de esto con respeto a todo el mundo, con respeto a las creencias, con respeto, pero no sé, yo pienso que cada ser humano puede descubrirse más sobre sí mismo. Sí, de hecho, recuerdo que en esta ocasión que fue cuando tuvimos la oportunidad de platicar por primera vez en persona ahí en el Teatro Fidel Velázquez, que fue precisamente en la obra de Helen Keller. Al acabar fue cuando ya le comento aquí al productor, a Pedro, que en esa ocasión fuimos los dos por el programa de Queremos Escucharte. Recuerdo que comentó usted ahí con su familia esta situación y que inclusive pues estábamos cerca de usted, prácticamente pasando el pasillo a unos cuantos butacas, y que vimos que usted estaba en la esquina y hizo el movimiento de voltear como si alguien le hablara cerca. Tienes razón, Pedro. Fue allí con ustedes en el Velázquez el que oí yo el hola pastoso. Hola. Y en Saltillo fue el hola un poquito más coloquial. Ajá. Pasan los años, pasa el tiempo y uno... Pero tienes toda la razón, fue en el Velázquez y yo sabía que esto tenía alguna conexión con ustedes y qué bueno que me recuerdes que estaban ustedes allí y fíjate, a lo mejor eso originó esta junta que tenemos ahora. Exactamente, sí, de hecho, recuerdo que cuando íbamos a hacer la entrevista ahí en el escenario, en el foro, que estábamos acomodando cómo íbamos a montar las cámaras para hacer la entrevista, la cápsula. Recuerdo que ahí fue cuando usted expuso este comentario, pero pues así como, ahora sí que como algo que, pues nada más informativo, no como de que, vamos a ver qué pasó ni nada, sino como una simple situación que le acababa de pasar y que pues sabía que no era algo explicable, por decirlo de alguna manera, porque pues no había alguien tan cerca de usted como para que pudiera haber susurrado y lo escuchara tan claro. No, fue aquí en el oído izquierdo, clarito, pegadito al oído. De hecho, también ahorita que recuerdo, don Fernando, posterior a esta visita que tuvimos ahí en el Fidel Velázquez para ver la obra, y el gobierno de licenciado Andrés Mijes nos dio la facilidad de poder entrar al teatro a investigar. Y justo en donde estaba usted, algo que nos llamó la atención y lo platicamos en la grabación, fue que justo en estas butacas generaba picos magnéticos muy altos y no hay nada de corriente eléctrica en esta parte que pudiera provocarlos. Mira tú, qué cosa más interesante. Y es algo que comentamos porque, pues, vaya, en un teatro sabemos de antemano que pues, se concentra infinidad de energías que deja la gente, los actores, porque a fin de cuentas todos están o expresando algo o recibiendo algo que provoca alguna sensación. Toda esta concentración energética es lo que pues, da cierta, digamos que es la chispa que provoca las manifestaciones en estos lugares. Y específicamente en el Fidel Velázquez nos llamó mucho la atención que eran unas butacas en donde pues de manera indirecta, porque pues fue como que nosotros no íbamos a investigar algo paranormal, pero cuando sale este comentario de su parte fue donde pues nos generó esta intriga, y al tener esa referencia pues sabemos que la concentración energética no la podemos manejar nosotros. O sea, es un equipo que meramente recibe un registro, pero no de algo pues vaya,
humano, sino que pues es algo físico, es algún cableado que está emitiendo alguna energía o algo que está provocando la energía. En este caso, pues recuerdo que había una cierta variante en cuanto a temperatura y pico electromagnético en un campo muy chico, vaya, eran, si no estoy mal, era alrededor de unas 3 butacas de donde estaba sentado usted en esta ocasión. ¡Wow! Mira, cuando falleció mi esposa en el 2010, yo me iba a retirar. Es más, pensaba yo irme al asilo Mundet, porque uno queda muy mal. Pero decidí dejar el luto y hacer teatro, ¿no? Entonces se me ocurrió llamar a Perú para ofrecer el libreto de El Cavernícola a un compañero actor que inclusive hace un mes ya murió, Hernán Romero, que en paz descanse, y me dijo: nos hemos telepateado, Fernando. Ayer yo estaba pensando en ti, tienes que entrar a mi página para que veas la palabra sola, nomás que es el Evangelio de San Marcos en teatro. Y entonces me entré en la página, me interesó mucho, me entró así como un duchazo de interés, como un agua fría, como un vaho, y dije: me interesa y lo voy a hacer y la voy a hacer. Y me dijo: no te puedo mandar libreto porque no hay libreto, lee la Biblia y tú tendrás que adaptarla al teatro mexicano, que es un teatro muy rico, muy productivo. Y así fue. Adapté, un año me retiré, la barba me creció mucho, me retiré aquí exactamente donde estoy, y 3 meses para adaptarla. La junté con un autor, con el autor con el cual yo debuté, don Enrique Sumer, que es un erudito, un autor español de 1880, la misma época de Helen Keller. Y 3 meses, casi 4 meses duró la adaptación, y 7 meses memorizándola como el Padre Nuestro, donde ahí al final resulté yo haciendo 23 personajes yo solo en el escenario. Es más, hay un verso de la Virgen que la Virgen se lo da a Jesús de acuerdo a Enrique Summel, no al Evangelio. Esto va porque ya tenía yo todo y me dan la capilla gótica del Instituto Cultural Helénico para ensayarla, y los policías me dicen: ¿usted va a ensayar solo ahí adentro? Ahí espantan. No, hombre, si esto viene de España, traída por barco, el que la trajo fue asesinado. Y yo, durante los ensayos, solo dentro de la capilla gótica, que es como un templo antiguo español, lateralmente, para que hayan 200 personas sentadas en banca, no se podía tocar nada. Y de repente, junto al escenario, había una escalinata antigua de castillo que llevaba un torreón y ahí terminaba. Ese no llevaba a ningún lugar. Y entonces se asomó una sombra en el piso. Esto yo lo recuerdo, lo vi fehacientemente, como si alguien, en vez de asomarse completamente físicamente, al asomarse la sombra saliera al piso. ¿Quién está ahí? Y entonces agarré, subí toda la escalera y no había nadie. Esto lo vi. Y luego, a lo alto, había una especie de torrecita antigua con cristales de iglesia, ¿no? Que a una pared, de acuerdo a cómo avanzaba el sol en el día, se veían los cristales de colores, ¿no? 3, 4, 5 figuritas. Y entonces yo me daba cuenta que el día iba avanzando de acuerdo al tiempo que me habían prestado el lugar para ensayar, porque se movían los cristales. Los cristales iban subiendo de acuerdo a cómo se iba poniendo el sol. En algún momento, algo me hizo mirar a los cristales y yo los vi cómo se cayeron
cómo bajaron por la pared. Pero en esos segundos en que no sabes si cerraste los ojos o intentas reaccionar, los cristales, las luces estaban otra vez en su lugar. Eso yo lo viví, pero completamente. Luego la palabra sola la llevamos a la catedral y trabajamos con mucho honor en el altar de los reyes, que está detrás del altar mayor, porque es un altar donde todas las figuras son de todos aquellos reyes que terminaron siendo santos, consagrados, y entonces tienen su lugar ahí en el altar de los reyes. Y todo el mundo me decía, ¿vas a estar a oscuras en la noche en la catedral? Y yo dije, pues yo estoy loco por hacer la obra nada menos que en el altar de los reyes para 200 personas todos los viernes. Y alguna vez me llamaron para que fuera yo. La catedral se cerraba, se invitaba a salir a todo el mundo y la catedral se convertía en monumento histórico mexicano, convertido en teatro. Es más, había otro evento que es la historia de la catedral hecha por actores vestidos a la antigua, donde todo terminaba con un concierto mano a mano, el antiguo órgano con el nuevo órgano, ¿no? Algo muy interesante. Y entonces me acerco a la puerta del costado donde está el lugar donde se empeña el Monte de Piedad, y ahí está el monumento a Juan Pablo II. Y entonces me dicen, es que nos están tocando a la puerta. O sea, la puerta que está dentro de la iglesia, había como 3 metros a la puerta que daba al exterior. Era un vacío entre las 2 portones inmensos para que en misa no se oyera a los danzantes mexicanos, a todas las expresiones de cultura religiosa antigua que se da afuera. Y entonces digo, pero abran. Y se oía, ¿no? Así, abran. Abrimos y no había nadie. Ese tipo de manifestaciones, ¿no?, se da mucho en la iglesia, en las iglesias. Pero lo increíble es, todo el mundo me decía, Fernando, encima de la torre donde tú trabajas, en la noche aparece una luz. Y entonces nos fuimos una noche en el auto, yo estaba muy cansado después de la función, y alguien dijo, mira, ahí se ve la luz. Y cuando yo volteo, ya no se veía la luz. Y le dije, no seas mentiroso, no estés jugando conmigo. Fernando, te lo juro, por lo que más quieras, te lo juro. Se encendió una luz y ahí en ese torreoncito no hay ninguna luz, no hay ningún foco. Es un torreón que no tiene luz. O sea, se ve la luz de toda la estancia en la noche, pero no hay nada que se prenda arriba. Y me dio coraje conmigo mismo el no haber tenido la oportunidad de ver eso que tanto hablaban, de que de vez en cuando se veía una luz en la torre de la catedral. Pero en fin, así en las giras de la palabra sola, que por ser religiosa movía muchos intereses, muchas cosas, la gente me escribía cosas y me ponía, yo hago el trámite de llevar la cruz llevando un banco en el centro del escenario, que es el banco donde se sienta Jesús, donde se sube Judas para ahorcarse y donde Leví cobra los impuestos, ¿no? Era importante tener en el escenario un banco y a ambos lados la silla de donde se sientan los ricos y la silla, los poderosos, y la silla donde se sienta el pueblo. Es muy interesante la palabra sola. Pero lo increíble de todo esto es que en los papeles que yo tengo, en los testimonios, yo vi a Jesús. Fernando, cuando vi tu obra sentí que tocaba el cielo con los dedos. Fernando, yo estoy seguro que no llevabas el banco en el hombro simulando la cruz, yo vi la cruz. Entonces, todo esto puede entrar también en la parapsicología o puede entrar en la gran fe, en la gran creencia, en que si los juntamos,
¿quién nos puede explicar, Pedro, muy bien cómo es cada cosa en su lugar y cada cosa en el otro lugar, ¿no? Es el sentido, el pensamiento. Yo, por ejemplo, ahora me cuesta mucho caminar a mi edad, 84 años, pero sentado aquí en mi escritorio, vuelo, camino por donde tenga que, transito por internet, transito por los celulares, transito por los correos electrónicos, por las llamadas telefónicas, exactamente como si yo transitara en la calle o tuviera una cita y tuviera que subir escaleras o tomar un ascensor. No sé si me dejo explicar. Lo importante de todo esto es que en conjunto son cosas que no te suceden ahorita conversando tú y yo. O sea, yo invito, ¿por qué en este momento no pudiera tener yo algo que se cae en la cocina o en el otro cuarto? ¿No? ¿Por qué? ¿Qué es lo que determina el momento en que tienen la oportunidad de hacerse presentes? No sé, es muy interesante, Pedro. Sí, pues vaya, ahí realmente creo que es un tema muy, muy extenso, don Fernando. Algo que hemos compartido aquí con mucha gente, principalmente con las personas que han tenido alguna situación paranormal y que de alguna manera o por algún motivo ellos se autoclasifican como escépticos. Creo que un punto que es de los más relevantes es la atención que le pongas al entorno. No es lo mismo estar a la expectativa a estar ocupado, porque pues, realmente estás poniendo tu atención en esa actividad. Eso no garantiza ni que pase ni que no pase alguna situación paranormal. Lo que sí garantiza es que cuando estás meramente concentrado en algo, si pasa algo, no le vas a poner la atención. Que ahí también es donde entran el tipo de variantes de manifestaciones. Le pongo un ejemplo que inclusive ahorita compartió algo similar con un buen amigo que tiene ahí un podcast que se llama Ociel R. Power, que le mandamos ahí un saludo. Él decía, pues es que a mí no me ha pasado nada, hasta que pasó una situación allá en su casa en donde pues él, digamos que le pasaban cosas pequeñas que no le ponían la atención. ¿Qué fue lo que hizo que le pusiera atención? Que de repente de la nada se prendió una licuadora, no habiendo nadie presente, sin tener algún motivo para prenderse, y fue lo que hizo poner, ahora sí como que frenarse y decir, esta situación no tiene ninguna explicación, así como la otra que me pasó, que a lo mejor era menor, pero que traté de justificarla con algo para no provocarme un miedo interno, porque pues está pasando en mi casa. Ahí es donde cada uno tiene mucho que ver la forma en la que recibamos la comunicación, porque siempre hay alguien que quiere comunicarse. Aquí el detalle está en que si nosotros estamos en esa misma frecuencia de poder recibir el mensaje y de no solo recibirlo, sino de recibirlo y también compartirlo, porque muchas veces el mensaje no es para nosotros, es para alguien que está cercano a nosotros, y digamos que nosotros somos el medio nada más para hacer que el mensaje se concrete, pero si no estamos en la frecuencia correcta, no lo vamos a recibir, o lo vamos a recibir pero no lo vamos a pasar, y ahí se va a quedar. Así es. Así es, caray, yo no tengo ningún estudio superior de psicología ni nada, y entonces yo me remito a lo que el buen entender, en las conversaciones, como el caso ahora contigo, Pedro, pero sí definitivamente yo creo que hay una conexión, algo hay, ¿no? Hay gente que ha regresado de la muerte. Hay películas muy interesantes donde gente que lo daban por muerto en un accidente de carretera, él vio cómo los veía trabajar para rescatar los bomberos, abriendo el auto, ¿no? Tratando de romper la puerta, qué sé yo. Y cuando entraron los bomberos, él estaba vivo. Y puede platicar todo lo que pasó afuera, ¿no? Quienes estuvieron, qué hablaron, y hay directores de cine que consiguen hacer mensajes muy, muy interesantes, Pedro.
Pero, en fin, yo creo que es una conexión. Me llama mucho la atención el que cuando entra un reel de esos donde está tomando una cámara algo que nadie nos puede explicar, viene otro, y viene otro, y viene otro, y viene otro, hasta que dices, bueno, tengo que trabajar, ya tengo que comer. Ya se me fue el tiempo. Ya se me fue el tiempo. Pero sí es muy curioso. Y uno repite y lo ve 2, 3 veces buscando como director de teatro dónde está el truco, dónde hicieron la edición. Y caray, es interesante. Es correcto. Pues, don Fernando, desafortunadamente ahora sí que ya nos alcanzó el tiempo, pero pues lo que sí puedo asegurar y puedo decirle tanto a usted como para la gente que está sintonizando este programa es que a nombre de todo el equipo de Misterios Paranormales, de aquí del productor de Pedro Ochoa, de un servidor, Alex González, y de pues toda la gente que nos está sintonizando, estamos muy contentos de poder compartir este espacio con usted. Es una persona que no tenemos muchos años de conocerlo. Afortunadamente, creo que todo siempre pasa por algo. Afortunadamente, se pudo desarrollar el proyecto de Queremos Escucharte, que fue el medio por el cual nos pudimos conocer y que pudimos entablar distintas conversaciones. Estamos muy orgullosos de tenerlo aquí en el programa, de escuchar parte de su trayectoria, de escuchar experiencias de una persona que tiene pues unas bases totalmente sólidas, con mucha experiencia, con mucha credibilidad, que tiene muy buen desarrollo para desenvolver cada una de las experiencias. Por algo es autor de teatro, por algo ha sido, ha ido desarrollando esta habilidad. Y pues qué bueno que en esa ocasión que llegó a pensar en dejar a un lado lo que le apasiona. Qué bueno que lo dejó a un lado precisamente y agarró otra vez la rienda para decir, pues, ¿por qué me voy a rendir? ¿O por qué voy a tirar? ¿O por qué voy a echar en saco roto lo que tanto me apasiona? Porque pues lo vemos con usted, lo vemos con su familia y pues es algo que es una manera, digamos que a la medida de cada quien, es una manera de enseñar algo a la gente, porque pues ahí está con su obra de Helen Keller, que fue con la que nos conocimos y que ha sido la obra con la que han estado haciendo giras. Pues ha tocado sensaciones y sensibilidad en mucha gente, que creo que eso es algo que el día de hoy falta mucho empatizar, falta mucho crear conciencia, no solamente dejarnos llevar por el momento. Ahorita desafortunadamente estamos tan manipulados por la ciencia. Ya ahorita, pues usted lo acaba de decir, ya ahorita el celular, si nos agarramos viendo un video y otro, se nos va el tiempo. Y la realidad es que lo único que no regresa precisamente es el tiempo. Entonces, para nosotros es un honor muy grande el poder compartir micrófonos con usted. Respetamos mucho su persona, respetamos mucho su trayectoria, le tenemos mucho precio, tanto a usted como a la familia, y pues lo que podemos decir es que para la gente que no conozca a don Fernando Larrañaga, vaya y siga los proyectos de don Fernando, vaya y apoye a la obra de Helen Keller, que es una obra de primer nivel. El tener estas historias de primera mano con una persona que tiene años en el medio y que tiene ahora sí que una trayectoria intachable, pues es algo que de manera personal, y sé que de manera integral con el equipo y con el proyecto, pues estamos ahora sí que totalmente agradecidos. Mira, Alex, muchas gracias y mil perdón porque te llamé un par de veces, Pedro. Mira, Alex, se me ocurre ahorita una cosa muy importante. Nosotros trabajamos para la gente con discapacidad. Ajá. Y entonces conocemos a través de terceros o a través de nuestra intérprete de lengua de señas
cosas personales de gente que no tiene forma de comunicarse, pues porque no ve, no oye o tiene esclerosis múltiple. En algún momento, Alex, tú y Pedro pueden intentar a través de una intérprete de lengua de señas que gente con discapacidad te cuente sus sensaciones. A lo mejor hay todo un mundo allí desconocido que ahorita aparece con esa conversación, por lo que yo digo, si nosotros que tenemos los 5 sentidos bien puestos, que somos afortunados, tenemos a veces estos contactos, gente que al faltarle uno de los 5 sentidos se desarrollan mucho más los otros 4, los otros 3, a lo mejor es una cosa muy interesante que te cuenten a través de lengua de señas sus experiencias, ¿no? Y luego mi total agradecimiento. Seguimos con Helen Keller el año que viene. Vamos a hacer una pequeña temporada en la Ciudad de México, en el Teatro Benito Juárez, y hay varias cosas en puerta, posiblemente regresar a Monterrey, regresar a Guadalajara, pero yo te agradezco muchísimo, Alex, un abrazo muy grande a Pedro, porque los he visto a ustedes cómo consiguen estar dentro de este negocio de la competitividad de la información y hacer que la información sea interesante, sea amena, deje una enseñanza, deje preguntas, deje respuestas. Los felicito con todo corazón de parte mía y de todo el equipo. Ya al rato ya saben que estoy en junta con ustedes y va a ser maravilloso ver lo que hemos platicado en las redes sociales, Alex. Muchísimas gracias, Pedro, muchísimas gracias, Alex, y muchísimas gracias a todo el público que nos está oyendo. No, al contrario, pues muchas gracias a usted, don Fernando. Como lo comentamos al principio, es el primer programa del año y pues ahora sí que estamos de manteles largos, iniciando con el pie derecho este año con don Fernando Larrañaga, y pues pendientes de Helen Keller, que sé que va a seguir creciendo esta agenda que ya tienen confirmada para este 2026, y pues esperamos tanto para toda la gente que nos sintoniza como para usted y su familia que hayan tenido unas excelentes fiestas en familia. Y pues vaya, cada que diga, oye, pues me siento cansado, acuérdese de que lleva una trayectoria que si algo la caracteriza es que nunca ha bajado la guardia y no la baje, ha cosechado muchos frutos y que pues todavía quedan muchos años para tener a don Fernando con sus excelentes obras de teatro, y pues es algo que también ya ha estado sembrando en la familia y pues en mucha gente que le apasiona el teatro. Cómo no, Alex. Muchísimas gracias, muchas gracias, Pedro, muchas gracias, Alex. No, al contrario, don Fernando. Un fuerte abrazo y pues con esto cerramos esta transmisión de Misterios Paranormales. Feliz año 2026 y pues recuerden que Misterios Paranormales estuvo todo el 2025 y va a estar el 2026 con todos ustedes porque lo inexplicable merece ser contado. Buenas noches. Gracias, don Fernando. Buenas noches. Fuerte abrazo. Igualmente, bye. Bye.